¿Y si el próximo gran conflicto global no fuera por ideología, sino por acceso al agua? El agua ya no es solo un recurso natural, es una herramienta de control, de supervivencia y de poder. Menos del 1% del agua del planeta es apta para consumo. Y cada nación enfrenta una decisión: administrar, acaparar o imponer. ¿Quién debe controlar los ríos compartidos? ¿Quién decide cuándo se corta el suministro? ¿Quién se beneficia de la escasez? Quédate hasta el final, porque la próxima guerra no estallará con fuego, sino con sed. ¿Cómo se transformó el agua en el recurso más estratégico del siglo XXI? El siglo pasado estuvo definido por el petróleo, pero en las últimas 2 décadas el mundo ha comenzado a girar alrededor de otro recurso aún más esencial: el agua. En un contexto de crisis climática, crecimiento poblacional y presión industrial, el acceso al agua dulce se ha convertido en una cuestión de poder, control y supervivencia. Aunque más de 2/3 del planeta están cubiertos de agua, solo una mínima fracción es apta para el consumo humano, y esa fracción se está agotando. Actualmente más de 2.000 millones de personas viven bajo estrés hídrico. Ciudades enteras enfrentan racionamientos. Sectores agrícolas colapsan por sequías recurrentes y las capas de hielo que alguna vez fueron reservas naturales retroceden sin freno. Ya no se trata de prevenir un problema futuro, se trata de gestionar una emergencia presente. El agua sostiene la agricultura, alimenta la industria, abastece la generación energética y garantiza la salud pública. Sin ella no hay economía que funcione, ni sociedad que resista. Y ese nuevo escenario está modificando la lógica de poder internacional. Países con reservas hídricas estables comienzan a posicionarse como actores estratégicos. Los que dependen de fuentes externas, en cambio, se ven forzados a negociar, ceder o imponer su presencia sobre territorios clave. ¿Por qué? El control del Nilo enfrenta a Egipto y Etiopía en una disputa geopolítica cada vez más tensa. La cuenca del Nilo se ha convertido en uno de los focos de tensión más delicados de África. Etiopía, impulsada por la necesidad de desarrollo y soberanía energética, construyó la gran presa del Renacimiento sobre el Nilo Azul, un megaproyecto que redefine el uso del recurso hídrico más vital de la región. Para Egipto, este movimiento representa una amenaza directa a su estabilidad nacional. Más del 90% de su agua proviene del Nilo, y cualquier alteración en el flujo del río puede afectar su producción agrícola, el abastecimiento urbano y la seguridad alimentaria de más de 100 millones de personas. Las autoridades egipcias han calificado la presa como una cuestión de vida o muerte. El conflicto no es solo técnico, es profundamente político y estratégico. El Nilo ha sido históricamente administrado con base en acuerdos antiguos, muchos firmados en épocas coloniales que favorecían a Egipto. Etiopía, sin embargo, nunca fue parte de esos tratados y hoy exige el derecho a gestionar sus propios recursos. Las negociaciones han fracasado una y otra vez, y aunque todavía no ha estallado un conflicto abierto, el discurso militar ha ganado espacio. Egipto ha insinuado el uso de todas las herramientas disponibles para proteger su acceso al río. Y Etiopía, por su parte, sigue avanzando en la operación de la presa, desafiando cualquier presión externa. ¿Qué papel juega el río Indo en las tensiones permanentes entre India y Pakistán? Desde la partición de 1947, India y Pakistán han mantenido una relación marcada por disputas fronterizas y desconfianza mutua. Uno de los ejes menos visibles, pero más sensibles, de este conflicto es el control del agua. La cuenca del río Indo, que cruza ambos países, es vital para millones de personas y atraviesa zonas altamente militarizadas. En 1960, ambos países firmaron el Tratado de Aguas del Indo, con mediación del Banco Mundial. El acuerdo dividió el uso de 6 ríos, 3 para India y 3 para Pakistán. Aunque ha sobrevivido a guerras y crisis diplomáticas, el tratado enfrenta hoy una presión creciente. El cambio climático, el aumento de la demanda agrícola y las nuevas obras de infraestructura han puesto a prueba su viabilidad. India ha desarrollado proyectos hidráulicos en Cachemira que Pakistán considera una amenaza directa. Cada desviación o represa es vista como una posible violación del acuerdo. Las tensiones diplomáticas han escalado y el agua se ha convertido en un símbolo más del enfrentamiento territorial. La cuenca del Indo ya no es solo una fuente de vida, es una línea de fractura geopolítica. ¿Cómo? El agotamiento del río Colorado genera fricción entre Estados Unidos y México.
En América del Norte, el río Colorado es el eje de una disputa que combina crisis ambiental con conflicto interestatal. Con más de 3.000 kilómetros de longitud, abastece a grandes ciudades del suroeste estadounidense y a regiones agrícolas de alto rendimiento, tanto en Estados Unidos como en México. El Tratado de 1944 asignó a México una cuota anual del caudal. Sin embargo, las sequías prolongadas, el consumo desmedido y la mala gestión han reducido drásticamente los niveles del río. Embalses como el lago Meade y el lago Powell están al límite, y con ellos también la cooperación binacional. México ha denunciado una reducción en el flujo que afecta gravemente la agricultura del Valle de Mexicali. Al mismo tiempo, los agricultores estadounidenses reclaman mayores garantías, mientras el gobierno federal intenta mantener el equilibrio interno. Las tensiones crecen en ambos lados. El caso del Colorado evidencia que incluso en países con marcos legales sólidos, el agua puede desatar conflictos. Lo que antes se gestionaba como un recurso técnico, hoy se negocia como una cuestión de poder. ¿Cómo la escasez de agua está desestabilizando países, economías y poblaciones enteras? La escasez de agua ya no es solo un problema agrícola o climático. Está afectando sistemas completos. En el sector agrícola, donde se concentra más del 70% del consumo de agua dulce, cualquier sequía implica pérdidas de cosechas, alzas de precios y riesgo de hambrunas. Regiones como África Oriental, el sudeste asiático y América Central ya sufren sus efectos de forma constante. El fenómeno también está provocando desplazamientos masivos. En el Sahel africano, la desertificación ha forzado a comunidades enteras a abandonar sus tierras. Esta escasez se combina con conflictos étnicos y la presencia de grupos armados, agravando la inestabilidad regional y generando presión sobre los estados receptores, que muchas veces no tienen capacidad de respuesta efectiva. En la industria, la dependencia del agua es estructural. La fabricación de microchips, baterías o vehículos eléctricos requiere agua ultra pura en volúmenes críticos. Lo mismo ocurre con la generación hidroeléctrica. Cuando las fuentes se agotan, los efectos se extienden a la manufactura, el comercio y las infraestructuras digitales. La interrupción del suministro afecta a economías enteras. En países como Irán, Chile o Sudáfrica, la falta de agua ha provocado protestas, bloqueos y conflictos sociales. En las ciudades, los cortes de agua y los racionamientos generan frustración. En las zonas rurales, la falta de recursos intensifica las desigualdades. En ambos casos, el agua se convierte en un factor de inestabilidad interna y un desafío directo a la gobernabilidad. Quien controla el agua, controla el poder. ¿Cómo se usa este recurso como arma geopolítica? El agua ha dejado de ser solo un recurso básico para convertirse en un instrumento de poder. Turquía, por ejemplo, ha construido represas que afectan el caudal del Tigris y el Éufrates hacia Siria e Irak. China hace lo mismo desde el Tíbet, alterando el flujo hacia países del sudeste asiático. Estas acciones debilitan la soberanía hídrica de sus vecinos. Israel ha apostado por la independencia hídrica, mediante desalinización y reciclaje de aguas residuales, reduciendo su vulnerabilidad externa y exportando su tecnología. China, con su plan de trasvase sur-norte, ha desviado ríos con impacto ambiental y social, generando nuevas tensiones internas. A su vez, inversores privados han comenzado a adquirir derechos sobre fuentes hídricas en distintos países, lo que despierta alertas sobre la mercantilización de un recurso vital. La lucha por el agua ya es un campo de disputa geopolítica. El agua ya no es solo un recurso vital, es poder, control y disputa estratégica. Se firman tratados y se rompen. Se construyen represas y se militarizan ríos. ¿Quién decidirá su destino? En este mundo global, solo quien conoce su historia y entiende el presente puede anticiparse al futuro.